A ver, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, ¿se me escucha, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Gracias. Bueno, buenas tardes con los presentes. Soy el doctor Jonathan Gustavo Chochaba Merco, egresado de la Universidad del Centro de Perú. Soy médico auditor y también egresado de la maestría en gerencia en servicios de la salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, el día de hoy se nos han encomendado dos temas, una revisión rápida, ¿no?, de lo que es urgencias y emergencias pediátricas, así también como emergencias y urgencias neonatales. Vamos a intentar que en este corto tiempo abordar la mayor cantidad de temas, pero al mismo tiempo hacer que sea entendible y por lo menos podamos llevar algo claro, ¿no? Algo conciso, sabiendo que hay gran cantidad de temas a revisar. Entonces, en ese sentido, vamos a proceder a realizar la clase. Como, bueno, vamos a ver, generalmente en pediatría, una de las patologías más comunes y que va a conllevar en la emergencia, eh, a tratar de dar una solución rápida a las madres sobre todo, es la fiebre. Esta patología, digamos, es común, es típica, todo el mundo tiene fiebre, desde pacientes pediátricos hasta adultos, ¿no? Sin embargo, en edad pediátrica la fiebre es un arma de doble filo porque nos puede llevar a cuadros de convulsión. Y entonces los niños pueden llegar a tener, a convulsionar producto de la fiebre y desarrollar focos epileptógenos, que a la larga, en el transcurso de su vida puede conllevar, ¿no? Asociado a otros factores, a que el joven, la persona pueda tener cuadros de epilepsia a largo plazo asociado a otros factores. Es por eso que es tan importante controlar la fiebre, ¿no? Y entonces vamos a considerar fiebre nosotros cuando la temperatura rectal va a más de 38,5 o la temperatura axilar es más de 38 grados centígrados. Generalmente el paciente, esta fiebre es de foco inespecífico, ¿no? El paciente puede tener un cuadro de resfrío común, una gastroenteritis, un cólico abdominal, alguna patología quirúrgica, alguna intoxicación y se va a manifestar, es inespecífica, ¿no? La fiebre como tal es eh, nosotros, el paciente diciendo que tiene sensación de alta térmica, pero nosotros ya cuando cuantificamos lo tomamos como un signo, ¿no? Y este signo nos va a indicar que es muy inespecífico. Entonces, en ese sentido, para eso tenemos que brindarle en un primer momento la temperatura adecuada, teniendo estos parámetros. Asimismo, ver, ¿no?, qué síntomas presenta el paciente para nosotros. En primer momento vamos a bajar la fiebre y en segundo momento vamos a tratar la causa de fondo. Ahora, nosotros vamos a tener que, pueden haber síntomas asociados, puede haber malestar general, vómitos, petequias, quejidos, y hasta el paciente pues, se puede encontrar letárgico, ¿no? Debemos tener en cuenta esta triada, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, si ha presentado vómitos, si ha presentado cefalea. Generalmente, si el paciente tiene menos de 6 meses, pasará a la unidad pediátrica, ¿no?, de la institución hospitalaria o centro de salud. Las causas más frecuentes, como les mencioné, va a ser un paciente con una gastroenteritis aguda, o sea, una diarrea, o un resfrío común, ¿no? Que es la causa más típica. Generalmente en esta edad es por causa viral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el rinovirus, también tenemos, si es diarrea, vamos a tener que ser el rotavirus, ¿no? Vamos a ver que también va a haber fiebre sin foco, ¿no? Eso es el fiebre de origen desconocido, que vamos a tener que analizar más, ¿no? Para eso vamos a tener que pedir el hemograma, las aglutinaciones, PCR, VSG, controlar diversos factores para ver la causa de fondo. Sin embargo, lo que más nos importa es cómo controlamos esta fiebre. Generalmente se le va a brindar, utilizamos dos medicamentos, de los cuales es un AINE, tenemos el paracetamol. La dosis va a ser de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, y lo podemos dar en rangos en cada 4, cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de la sintomatología que presenta.
Ahora que vemos, por ejemplo, los casos de dengue que se están incrementando a nivel nacional, ¿no? Nosotros podemos dar, si son niños, cada 4, cada 6 horas, tratando de controlar la fiebre y sobre todo debemos dar a la dosis correcta. Por eso es que es bien claro, la dosis es de 10 a 15 miligramos. Doctor, ¿en qué momento uso 10? ¿En qué momento uso 15? Va a depender del cuadro sintomático, ¿no? Si el paciente ha presentado pues una fiebre continua, generalmente en casa, a estas alturas de la vida ya, la gente más va a las farmacias que ir a una institución hospitalaria. ¿Por qué? Porque en la farmacia le atienden rápido, le solucionan el problema sin cola, sin demoras, ¿no? Que el ir a una emergencia, que debería ser lo correcto. Y muchas de las pacientes ya utilizan el famoso Reprimán, el paracetamol, pero en algunas ocasiones no tienen la dosis correcta y es por eso que vienen a las emergencias hospitalarias. Entonces, ¿cuándo uso 10 y cuándo uso 15? 10 cuando el paciente está más sintomático y menos sintomático, y 15 cuando el paciente está más, digamos, ya ha estado recibiendo paracetamol, le han estado dando una dosis no correcta y pues tú al aplicar la fórmula le das la dosis plena y el paciente pues, va a controlar, ¿no? Y le das cada 4 horas o cada 6 horas y el paciente puede remitir o controlar la fiebre, ¿no? Y luego nosotros nos vamos a buscar la causa de fondo. Tenemos como alternativa al ibuprofeno, ¿no? Aunque la dosis de esta es de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis, que lo podemos brindar cada 6 o cada 8 horas. Sin embargo, generalmente el ibuprofeno más nosotros lo utilizamos para cuadros como... Tiene poder, tiene dos, digamos, se lo puede utilizar como antipirético y como analgésico, pero tiene más efecto analgésico que antipirético. Y hay mucha gente tiene la idea errada de que el ibuprofeno puede ser mucho mejor que el paracetamol en cuanto a fiebre. En cuanto a fiebre, el paracetamol tiene más poder antipirético y el ibuprofeno tiene más poder analgésico, pero también tiene efecto antipirético, pero es de menos potencia que el paracetamol. Y es por eso que mucha gente prefiere dar ibuprofeno, no le hace efecto a sus hijos y vienen a la emergencia hospitalaria trayendo a su pequeño con fiebre. Y entonces hay que tener en cuenta eso, ya siempre preferir el paracetamol por encima del ibuprofeno en cuanto a efecto antipirético estamos hablando. Y ahí vamos controlando, ¿no? La temperatura. Cabe mencionar que primero nosotros vamos a optar, antes de darle cualquiera de estos dos medicamentos, se tiene que optar por brindarle medios físicos. ¿Qué es medios físicos? Al pequeño se le desviste, por completo, se le va a bañar en agua tibia y le vamos bajando, ¿no? La temperatura. Y sí, va bajando, pero lentamente. Eh, ¿Qué hacer, digamos, ¿no? Después de todo ello, si ya se controla la temperatura, todo eso ya después, ¿no? Va a depender de la cantidad de demanda de pacientes y demás, pero si vemos que no remite, pues tendremos que sacarle igual análisis de laboratorio para determinar el foco y atacar la causa de fondo. Va a haber casos de convulsión febril, ¿no? Y para eso, cuando el paciente ya viene con cuadros de convulsión, nosotros generalmente pues le tienes que brindar, ya incluso llegar pues ya sepan buscar algún tipo de medicamento que ayude a controlar, ¿no? Evitar que el paciente siga en ese trance. Ahora, incluso hay ocasiones donde se va a utilizar el metamisol, que el metamisol es lo mismo que decir el Reprimán o que decir la antalgina, ¿no? Es el mismo medicamento, solamente con diferentes nombres. Y se le va a brindar dicha medicación cuando vemos que, pese a que usted le ha brindado la medicación, llega el paciente, le hace medios físicos, luego le brinda el paracetamol, no le baja, le puedes brindar la parte intramuscular, ¿no? Con lo que es el metamisol, que es, por cierto, pertenece a la familia de las dipironas. Si nosotros vamos a controlar lo que es la fiebre, vamos a notar que netamente, o sea, la fiebre como tal, como signo, o sea, si esta fiebre no tiene foco, si esta fiebre pues no presenta síntomas asociados, ¿no? Usted le puede, o sea, no va a requerir el uso de antibióticos, ¿no? Si no tiene fiebre, si no tiene foco, si se ha presentado de manera aislada, es menos de 24 horas y con un buen estado general y sin patología evidente, no requeriría tratamiento antibiótico. Pero por lo general en edad pediátrica, pues el niño, lo más típico que va a presentar es
o un cuadro de diarrea o un cuadro de resfrío, por lo cual la clínica va a ser muy notoria. Vamos a ver dentro de con qué se va asociando esta fiebre, ¿no? Bueno, podemos tener cuadros de sinusitis, de rinitis, de otitis, ¿no? A causa de diversos microorganismos causantes como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, ¿no? Que son los agentes causales que nos van a conllevar, ¿no? Un paciente con este tipo de cuadros, pues viene con una congestión nasal, viene bastante secreción nasal, viene con fiebre, dolor de cabeza. En casos de sinusitis va a venir con un moco incluso verdoso, con un dolor a nivel de los senos paranasales, sobre todo a nivel de la frente. En muchos casos vamos a tener cuadros de rinitis alérgica también, que a veces hay gente que es alérgica al niño, sobre todo a los ácaros, al polen, al polvo, al frío, y van a estar con cuadros de constipación constante, ¿no? Con cuadros de estornudo constante. Pacientes con cuadros de otitis aguda. Generalmente este tipo de pacientes viene pues con un dolor a nivel del oído, ¿no? Puede ser bilateral, puede ser unilateral. En muchos casos puede o no haber secreción. Y si hay secreción puede ser serosa, puede ser seropurulenta, para lo cual ameritaría incluso ya utilizar analgésicos, antipiréticos y antibióticos, ¿no? Que lo puede adquirir de diversas maneras, ¿no? Puede ser el niño se va a la piscina, se va a la playa y pues al nadar el niño pues va a estar con su cuadro, con ese cuadro sintomatológico, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar lo que es la faringitis aguda, ¿no? La faringitis aguda en este tipo de cuadros en los niños lo vamos a poder notar con un dolor a nivel de la orofaringe, sobre todo, donde pues va a ser causada por el estreptococo betemolítico del grupo A, o piógenes. También puede ser causada por una bacteria como es el micoplasma o la clamidia. Generalmente nosotros para diagnosticar un cuadro de faringitis aguda, bacteriana sobre todo, puede ser viral o bacteriana, se utilizan los criterios de Centor, ¿no? Los criterios de Centor donde nos indica, ¿no? Que debe haber ausencia de tos, el niño no debe tener tos, hay adenopatías bilaterales, que el paciente debe tener una edad entre 13 a 14 años, eh, la orofaringe debe estar eritematosa, congestiva y sobre todo dolorosa. Si nosotros encontramos este tipo de signos en el paciente, que por cierto también puede venir con un cuadro de fiebre, ya nosotros le brindaremos tratamiento antipirético y antibiótico, ¿no? En este caso se le da la amoxicilina, que va de 50 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Asimismo, brindaremos lo que, digamos, en fiebre, otra causa de fiebre asociada a infección viene a ser la neumonía, ¿no? Que puede ser causada pues, por el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae e incluso el micoplasma. Puede ser de causa viral, bacteriana, hay neumonías típicas, neumonías atípicas, y para ello nosotros vamos a tener su cuadro. Generalmente el paciente que, que tiene una neumonía típica, pues va a venir con un soplo tubárico. Cuando tú lo auscultas, el paciente, el pulmoncito se va a encontrar congestionado. El paciente va a venir con taquicardia. El paciente puede venir con taquipnia, o sea, taquipnia, la frecuencia respiratoria va a ir de acuerdo al grupo etario, ¿no? Si la frecuencia respiratoria, si es un recién nacido, pues debe ser más de 60. Si es un paciente que tiene más de 5 años, la frecuencia respiratoria debe ser más de 20. Si está en ese rango de un año a 2, la frecuencia respiratoria debe ser más de 50. Y de 2 hasta los 5 más de 40, ¿no? Si nosotros vemos paciente con fiebre, paciente agitado, se le llama frecuencia respiratoria aumentada o taquipnia, el paciente se encuentra con los demás síntomas como puede ser sibilantes, puede haber un soplo tubárico, crépitos. Entonces al pacientito nosotros le estaríamos catalogando con esta patología que, por cierto, se va a pedir una placa de rayos X para corroborar, ¿no? El diagnóstico de una neumonía y vamos dando la medicación adecuada. Si, digamos, hay neumonías virales, bacterianas también, entonces vamos a brindar
Generalmente nosotros, la causa más común de neumonías en niños en edad pediátrica es Streptococcus pneumoniae, y le damos amoxicilina dosis plena, ¿no? A 100 miligramos por kilo por dosis, y, y en niños no vacunados con hemófilos influenza le podríamos brindar hasta amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Y también un macrólido como que es la eritromicina, claritro o acitromicina, ¿no? Pero en este caso el eritro estamos brindando de 30 a 50 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Son patologías pediátricas que pueden asociarse. Otro típico cuadro es que pacientes vengan con infección de tracto urinario y la fiebre también. Incluso hay una experiencia donde asemeja muchas cosas, ¿no? Un hito incluso puede asemejar en niños hasta una apendicitis. En ocasiones son casos raros. No es que vaya a ser algo típico, son casos aislados donde a veces son experiencias que pueden llegar a pasar. El paciente generalmente con fiebre también va a tener una fiebre alta, ¿eh? Podemos, sobre todo en este caso nosotros vamos a pedir un examen de orina, ¿no? Y con ello nos vamos a guiar. Generalmente, eh, ¿qué signo sugestivo me está indicando que yo pueda, digamos, estar frente a un cuadro de infección urinaria en un niño? Normalmente pedimos los nitritos, que es muy importantísimo, nos indica eso, y la esterasa leucocitaria. Si nosotros tenemos estos dos exámenes, estos dos, en el examen de orina pedimos esto, encontramos alterado, ojo, nitritos y esterasa leucocitaria, en edad pediátrica debemos sospechar que debemos, ¿A dónde vas? debemos sospechar ¿A cuadro. dónde? Claudio, por favor. Claudio, ¿Vas en las faltas? Anda, pues Claudio, anda. el audio, por favor. Ya, entonces, ojo, la esterasa leucocitaria y lo que es los nitritos son un signo sugestivo, muy sugerente de infección urinaria, ¿no? A eso le adicionamos que podemos encontrar los leucocitos a nivel de orina, la cantidad de leucocitos que podemos encontrar. Puede haber más de 10, más de 30, vamos a enfrentarlos, ¿no? Vemos los leucocitos, los nitritos y nos van indicando a qué altura y cómo vamos viendo, ¿no? Generalmente en este tipo, en los pacientes, sobre todo en los niños, a las niñas sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Uno, ¿por qué les da este tipo de infecciones? Por malos hábitos de higiene, generalmente, por el proceso de limpiado del traserito, ¿no? Como a veces incluso o están con pañales todavía y la vulva se va a infectar, ¿no? Con restos fecales y hace que el paciente pues la niña pueda infectarse, ¿no? Que es algo inadecuado. Asimismo, muchas niñas o niños también que hacen otro mecanismo es del reflujo, ¿no? Que, o sea, se aguantan de ir al baño, se aguantan de miccionar y hace que la fuerza, la potencia con la cual iba a salir la orina retorne a las zonas estériles y hace que se pueda infectar las vías urinarias de manera inadecuada, ¿no? Y generalmente esto hace, pues, puede haber también malformación vesicureteral y puede conllevar un cuadro de infección urinaria, pero generalmente vienen con fiebre, vienen con dolor, ardor al orinar y síntomas sobre todo a nivel dolor a nivel de del hipogastrio, ¿no? Le podemos brindar diversos tipos de medicamentos, incluso ir desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Una infección urinaria en niños nosotros lo podemos manejar hasta con solamente amoxicilina y podemos ir subiendo una amoxicilina, una cefalexina, podemos ir a una nitrofurantoína y vamos subiendo de potencia, ¿no? Ya de acá estaríamos hablando más cosas que ya nos ayudan. Para la fiebre, pues estaríamos optando por utilizar el paracetamol y hacer las combinaciones, ¿no? Con amoxicilina o con cefalexina o con hasta ceftriaxona, pero dependiendo del resultado, ¿no? Va a depender de cómo tú analices el examen de orina, el urocultivo, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la gastroenteritis o también llamada diarrea o jeca, como comúnmente se le conoce, que es otro cuadro clínico típico por el cual los pacientes pediátricos acuden a emergencia, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros diarrea o esta gastroenteritis? Es deposiciones aumentadas en frecuencia, más de tres deposiciones en 24 horas,
y disminuidas en consistencia. Debe ser generalmente de contenido líquido. Ahora, estas deposiciones pueden ser de aspecto de contenido acuoso y también con rasgos sanguinolentos. Si es de contenido acuoso y es menor de 2 años, yo estaría pensando que estamos hablando de un rotavirus, que es la causa más común de causa de origen de diarrea en niños menores de 2 años. Si yo veo un niño mayor de 2 años hasta 5, la causa, la causa típica es el Escherichia coli, enterotoxigénica. Ahora, si yo veo un niño menor de 2 años que tenga diarrea con rasgos de sangre, generalmente la causa más común es asociada al Campylobacter jejuni, que esto también es asociado a quién, al uso y crianza de aves, se asocia al síndrome Guillain-Barré, ¿no? Entre otras cosas. Y si yo tengo un niño más de 2 años que tiene diarrea con rasgo sanguinolento, también podría pensar en la Shigella, ¿no? Shigella flexneri. Esas son la etiología de este tipo de patologías. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros brindar? Ahora, va a depender esto tiene pues grados de deshidratación, hay muchas cosas de las cuales se puede hablar, ¿no? Pero en emergencia, ¿cómo va a venir este paciente y cómo lo atendemos? Generalmente el paciente, pues de acuerdo a los grados de deshidratación, uno cataloga pues al paciente con una diarrea y lo va a catalogar con un tratamiento de plan A, plan B o plan C, ¿no? Y va a ser en función de los signos que presenta, ¿no? Si el niño, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que un niño se encuentra con diarrea y está deshidratado? Uno es fijarnos, ¿no? Los ojos, si están hundidos o no están hundidos, el llenado capilar, que es cuando uno se aplasta la uña y debe retornar en menos de 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Aplastas el lecho unguial, te aplastas el lecho unguial y debe un retorno, cambio de coloración rapidísima. Entonces, si digamos es más de 2 segundos o demora, hay una hipoperfusión, hay una deshidratación, entonces también ahí vemos el grado, ¿no? También nos fijamos que en la mucosa oral, si está húmeda, si está seca, ¿no? A ver, luego las lágrimas, si el niño está llorando y hay un llanto con lágrimas, genial, estamos bien, pero si hay un llanto sin lágrimas, estamos en un estadio, digamos, de deshidratación severa, ¿no? Y requiere utilizar el plan C e hidratación. Entonces, haciendo unidad clínica, en este caso nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero, ¿el paciente va a venir con fiebre? Definitivamente sí. Pero si el paciente nomás no hay deshidratación, el paciente, claro, si bien es cierto, hizo 3 deposiciones en 24 horas, pero el paciente está activo, reactivo y todo eso, le das su paracetamol, le das las sales de rehidratación oral y le dices que continúe, ¿no? En las sales de rehidratación oral, pues esa bolsita, ¿no? El suero casero, el suero oral, ya ese suero se diluye un sobrecito en 1 litro de agua y el paciente lo debe tomar a demanda, ¿no? Generalmente en las instituciones donde trabajaba, por ejemplo, le dan, ¿no? 5 mililitros por kilo de peso por cada vómito y 10 mililitros por kilo de peso por cada deposición. Esto quiere decir que tú prepares una jarrita de 1 litro tu sobre y le das, ¿no? Paso a paso, ¿no? Te vomita y le das lento, le das 5 mililitros. El niño pesa, digamos, 10 kilos. 5 por 10 estaríamos dando eh, 50 mililitros. Entonces le das paso a paso, poquito a poquito. Vaya tolerando, tolerando, ¿no? Y si hace deposiciones, sigue con sus deposiciones, le das 10 por kilo de peso. Si pesa 10 kilos y le vas a dar 10 sería 100. Entonces, igual. La clave, el éxito del manejo de una diarrea en edad pediátrica es la hidratación. La hidratación lo es todo. Estabiliza el medio interno, lo rehidrata. eh, hay electrolitos que cuando uno hace deposiciones no solo pues elimina agua, sino elimina sodio, potasio, cloro, ¿no? Líquidos, etcétera. Entonces tú repones con las sales de rehidratación oral, pues vas a reponer volumen a volumen y se estabiliza todo. Pero el paciente al mismo tiempo, pues está generalmente en estadios leves y cuando es de causa viral, pues no requiere más que darle su paracetamol, más que darle las sales de rehidratación oral y un correcto control y medidas adecuadas, ¿no?
Si el niño está lactando, no se suspende la lactancia. Pero van a haber casos más complicados donde el paciente viene con una deshidratación severa, donde va a meritar canalizarlo, ¿no? O también puede venir con rasgos de posiciones sanguinolentas y con fiebre, entonces ahí sí vas a requerir darle el uso de antibióticos, ¿no? Puedes dar incluso hasta macrólidos, puedes dar nacitro, eritro, dependiendo de si es con sangre y demás cosas, ¿no? Y su hidratación y su paracetamol. Los vómitos, los otros síntomas, ¿no? Generalmente, ¿qué se utiliza? Dimidrinato, metoclopramida, puedes utilizar diversos tipos de medicamentos que te pueden ayudar a remitir eso, pero cuando estamos hablando de un jeca, sobre todo en niños, básicamente con la rehidratación lo es todo y calma todas las molestias y los síntomas. Ahí vemos, ¿no? También la laringitis, la inflamación de la laringe, ¿no? Puede ser igual por causa viral o bacteriana, ¿no? Y le vamos dando, ¿no? Podemos hasta nebulizar al paciente, ¿no? Vía oral o vía intramuscular, ¿no? Si podemos utilizar hasta, digamos, hasta en casos complejos, hasta adrenalina, ¿no? Diluimos en 5 cc de cloruro de sodio y vamos a brindar, ¿no? Hasta a la dosis adecuada, dependiendo de 0,1 hasta 0,5, diluimos y se le va a nebulizar, ¿no? Y el paciente puede mejorar. Pero en este caso estaríamos hablando de casos ya complejos, ¿no? Una laringitis grave, ¿no? Pero generalmente, o sea, manejamos la fiebre, manejamos si se quiere hacer una nebulización y está inflamada las vías hasta con cloruro de sodio, nada más se podría nebulizar. Pero si es que vemos que se va complicando, ya podríamos emplear este tipo de medicamentos, ¿no? Si estamos hablando hasta de un CRUP, y ahí sí, ¿no? Se puede utilizar no solo eso, sino dexametasona también y adrenalina. Estamos viendo también el cuadro de una bronquiolitis aguda, ¿no? La bronquiolitis generalmente como causa principal tiene a un virus, ¿no? Este virus es llamado el virus sincitial respiratorio, el VSR, ¿no? Y también la parainfluencia tipo 3 pueden generar la bronquiolitis. ¿Y qué es la bronquiolitis? Inflamación de los bronquios, ¿no? De los bronquiolos, sobre todo. Y hace que generalmente los alveolos o la zona respiratoria son como globos, debe estar lleno de aire. Pero ¿qué pasa en estas situaciones? Se llenan de agua, no se llenan de moco. Y este moco tiene que salir del globo, porque si no, no te permite hacer una respiración adecuada, no hay ese proceso de difusión, ¿no? No hay ese intercambio gaseoso. Y entonces tienes que tú expectorar o botar ese líquido, ese moco, para que él pueda restablecer, ¿no? Y en ese caso nosotros normalmente pues tú vas a nebulizar a tu paciente con cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio, y vas valorando, ¿no? De acuerdo, tenemos scores, como el score de Good Downes, que es típico, ¿no? Que tenemos ahí los criterios, evalúas si el paciente es sibilante, o no, sibilantes es el silbido, que tú al utilizar el estetoscopio lo vas a encontrar. Puede ser un sibilante a la inspiración, cuando respira el paciente, o a la expiración, ¿no? Y es por eso que te cataloga esto, ¿no? Los tirajes, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación y cianosis, si el paciente está azulado o no. En casos extremos nos veremos, bueno, podemos utilizar adrenalina, ¿no? Y beta 2 agonistas de acción corta, ¿no? Como el salbutamol, ¿no? También vemos que en la emergencia pediátrica van a venir cuadros de crisis asmática, ¿no? Por lo general, el asma en edad pediátrica es común, ¿no? Los niños, como les mencioné, desarrollan. Generalmente cuando se utiliza edredones, peluches, mascotas, gatos, no sé, etcétera. Van a, en algunos casos, pues, están vinculados o asociados al uso de ácaros. Y estos ácaros, al sacudir o al hacer un movimiento, una ventilación fuerte, pues llegan al pulmoncito de los niños y genera esta hiperreactividad y les desencadenan cuadros de asma, ¿no? Otra gente otras personas hacen asma al frío,
al polvo, a múltiples factores alérgenos, ¿no? También al polen, y van a presentar su cuadro asmático. Que, ¿no? Esto, hablar de asma, pues, nos demoraríamos un tema, ¿no? ¿Cómo diagnosticas, no? Se tiene que realizar una prueba de broncoconstricción con metacolina que no esté indicado, ¿no? Evalúas, haces en el inspirómetro, ¿no? Analizas y se evalúan dos parámetros, el volumen expiratorio forzado en el último segundo y la capacidad vital. Si esta relación es menos del 70%, estamos hablando de un proceso obstructivo, dentro de los cuales, si es que tú le das un betagonista de acción corta, como es el salbutamol, ¿no? Entonces el paciente hay una reversión, hay un proceso de eh, mejoría más del 12%, estamos hablando ya que se trata de un paciente con asma, pero si es que no hay esta mejoría más del 12%, estamos hablando de un cuadro de POC, entonces es diferente, ¿no? La ventaja de la crisis, este asma es reversible, y a nivel de la capacidad, el volumen expiratorio forzado en el último segundo entre la capacidad, la relación de esta con la capacidad vital forzada es menos del 70%. Pero si al utilizar un broncodilatador hay una mejoría más del 12%, estoy frente a un cuadro de asma. Ahora, las causas, ya les mencioné, alérgenos, diversos tipos de alérgenos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando viene una emergencia? Hay dos formas, o lo nebulizamos con salbutamol en gotas, o al paciente, si es más grandecito, le brindamos de frente los PAF por aerocámara. Se le pone la aerocámara, sueltas dos PAF, haces, no sé, por cada 20 minutos, tres episodios, el paciente va saliendo de su hiperactividad y generalmente el paciente va mejorando, ¿no? Incluso puedes utilizar cuadros hasta de corticoide, dependiendo de cómo ven el estadio del paciente, y generalmente tú le vas a mandar pues que esté examinado por el pediatra o en casos extremos hasta brindarle a neumólogo, ¿no? Pero el salbutamol es una ayuda bastante, ¿no? Ahora pues, y generalmente pues vienen, ya la mayoría de personas tienen su propio inhalador, ¿no? Y ya, ¿no? Es algo que se siente muy feo, ¿no? Incluso puede haber casos donde el paciente puede presentar hasta cierre de glotis, edematización, el paciente puede tener hasta falta de aire, ¿no? Entonces, en casos extremos hasta podemos aplicar adrenalina, pero por lo general cuando vienen a la consulta, a la emergencia, eh, con hacerle las nebulizaciones o con brindarle el salbutamol, el paciente hay una reversión, hay una mejoría. Entonces, se le da las indicaciones y luego se cita por consultorio externo para que sea evaluado y estudiado, ¿no? Y a qué tipo de alérgeno está siendo afectado el niño. Pero acá recordar que el salbutamol es de gran ayuda y asociado a los corticoides. Cuando hablamos de anafilaxia, estamos hablando que el paciente, generalmente puede ser, ¿no? Debido a que a una picadura de araña, alacrán, ¿no? Puede ser asociado al suministro de un medicamento al cual el paciente es alérgico. Hay mucha gente que es alérgico a la penicilina, que a veces el personal en ciertas ocasiones no consulta, o también se descubre, ¿no? Que el paciente nunca tenía alergia a cierto medicamento y uno le coloca, el paciente automáticamente desarrolla, hace un rash, la piel se vuelve rojiza, le salen granitos, el paciente puede tener compromiso de qué? Compromiso de las vías respiratorias, puede haber un edema de glotis, se puede complicar por picadura de abejas, avispas. Hay mucha gente que es, hay mucha gente que dice, no, yo por el frío me hago picar una abeja en las piernas, en los pies, tengo frío, reumatismo. Y se aplican dos, tres, no pasa nada. Pero hay gente que tan solo una abeja, una avispa te pica, te mata. Entonces, para ese tipo de cuadros, ahí sí nosotros vamos a
utilizar los corticoides y también podemos utilizar, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Hay cuadros que se pueden, tan solo con clorfenamina y dexametasona lo podemos inhibir. Rápidamente controlamos la patología, o también como en el hospital donde yo estoy trabajando ahora, a veces viene hasta mordedura de serpiente. Entonces ahí nosotros utilizamos igual, ¿no? Como corticoides, ¿no? Dependiendo cómo va el cuadro, empleamos hasta hidrocortisona, empleamos clorfenamina. Si no hay mejoría de frente, o sea, cuando vemos que el paciente ya se va complicando, pues nos veremos obligados a utilizar adrenalina, ¿no? Que pues hay varias formas de emplear la adrenalina, ¿no? Así que si quieres vía intramuscular, o también si quieres vía endovenosa, ¿no? Donde vas a diluir, ¿no? Toda la ampolla, diluyes el 10 cc y lo puedes colocar vía endovenosa, o también lo puedes colocar vía intramuscular, ¿no? Para niños puedes dar 0,3 miligramos por kilo y adolescentes hasta 0,5, ¿no? Puedes colocarlo, como les digo bien, si es intramuscular a 0,01 miligramos por kilo de peso en la cara anterior del muslo, ¿no? Eso va a depender del cuadro clínico, en el cual no, porque como les vuelvo a mencionar, tan solo con clorfenamina y dexametasona podrías inhibir o controlar, ¿no? Porque la clorfenamina va como antihistamínico y con la hidrocortisona la dexametasona nada más pueden solucionar el caso. Veo que el caso es más complicado, pues me veré obligado a utilizar hidrocortisona, ¿no? Aunque también acá tenemos otro tipo de corticoides, ¿no? Y asociado pues a mi adrenalina, cuando el paciente está haciendo un shock anafiláctico, ¿no? Es muy distinto una anafilaxia a un shock anafiláctico, ¿no? La anafilaxia es una reacción, digamos, de una hiperreactividad, ¿no? Y el paciente, pues, o sea, puede estar controlado, ¿no? Claro, si bien es cierto, le ha picado la abeja, la araña, el paciente está con su rash, está con mucho dolor, el paciente está, pues, muy quejumbroso y tú le puedes brindar ese medicamento. Pero si el paciente, pues, mordedura de serpiente, mordedura, no sé, se le ha colocado un medicamento que el paciente le está llevando un shock anafiláctico, automáticamente tienes que utilizar tu adrenalina, tus corticoides como la hidrocortisona, ¿no? Ser más rápido. Va a depender del cuadro clínico al cual tú te enfrentes. Ahora, ingesta de tóxicos, ¿no? Va a ser, hay un montón. Generalmente, en este caso, los niños, pues, no son tan conscientes. Son pocos casos que el niño, pues, de por sí va a tener que autoeli- autoeliminarse, ¿no? O hacerse daño, ¿no? No como los adultos que sí ingieren órganos fosforados, ingieren carbamatos, ingieren, no sé, benzodiazepinas, miles de cosas para hacerse daño. En este caso, los niños, y si lo hacen de casualidad o por juego, porque quizás por accidentes, digamos, porque encuentran una botella que ellos pensaban que era pues una gaseosa, un refresco y se toman, ¿no? En ese caso podría darse, aunque también hay algún tipo no más grandecitos que pueden quizás intentar suicidarse, bueno, pero es raro, ¿no? A diferencia de los adultos, que es más típico. En edad pediátrica casi generalmente va a ser porque, pues, que ingieran lejía, jabones, cosas así, ¿no? Y nosotros pues vamos a optar generalmente, pues va a depender de qué ha ingerido el paciente, para eso tienes que tener mucha pericia, ¿no? Si digamos, ponte el caso, que el niño por casualidad haya tomado un órgano fosforado, vamos a hacer el uso de atropina, vamos a atropinizar al paciente, ¿no? Para evitar que el niño pueda complicarse. Entonces utilizas atropina, pero también, digamos, vamos a hacer los lavados gástricos respectivos, ¿no? En ese caso, podremos utilizar el carbón activado, donde se le va a poner una sonda al paciente, una sonda nasogástrica, se ingresa el carbón activado y se hacen los lavados respectivos, ¿no? Que va a llegar a mitigar lo que es el efecto tóxico de estos medicamentos que puede haber ingerido el paciente. Adicional a ello, se le tendría que brindar la atropina. Ahora, pero pongámonos en el caso que el paciente haya ingerido lejía. En caso de haber ingerido cáusticos como la lejía, es imposible, no está indicado hacer lavado gástrico, porque de por sí la lejía es un agente que va a generar mucha lesión, mucho daño. Y al haber ingerido y al hacerle un lavado gástrico vas a hacer que lo que se encuentra en el estómago vuelva a salir y vas a hacer más daño, vas a quemar y va a hacer algo que no estaría indicado, ¿no?
algo dañino, pues utilizamos las pilas de mercurio, ¿no? Que de verdad es algo muy delicado, pues, pero para ello tendrías que, ¿cómo corroboras? Pues con una placa de rayos X, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones este tipo de cosas, si son pequeñas, pues a veces pues, van a salir por las heces, ¿no? Pero de persistir y si son grandes, pues vas a tener que optar por hasta, no sé, con endoscopio, ya tendrás que hacer más cosas, ¿no? Con endoscopía, visualizar dónde está y tratar de sacar ello. Las mordeduras es típico, ¿no? Eso sí podemos encontrar en los niños en edad pediátrica, generalmente pues mordedura de perro, mordedura de gato, mordedura de, no sé, serpientes no tanto porque los niños son más cuidados. Y para eso pues generalmente si el niño ha sido mordido por un perro, conejo, murciélagos, etcétera, hay vacuna antirrábica, ¿no? Hay vacuna antirrábica que actualmente no van con sus 5 dosis. Al paciente se le brinda también dependiendo si ha tenido lesión dérmica, pues le vas a brindar antibióticos y asimismo su vacuna antirrábica, ¿no? Ahora si el paciente pisa clavos o si los niñitos están jugando y ven ahí, pisan clavos oxidados, igual se le brinda sus antibióticos respectivos y también tenemos la vacuna antitetánica, ¿no? Que se le debe brindar al paciente. Para el dolor, su ibuprofeno, su diclofenaco, va a depender, ¿no? Y los antibióticos respectivos que tienes que brindarle. ¿Qué antibióticos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos el tratamiento gol estándar, cuando generalmente el niño es mordido por un perro, mordedura canina, el tratamiento de elección es la amoxicilina cioclavulánico, que la amoxicilina como tal es un antibiótico, la amoxicilina pertenece a la familia de los betalactámicos, y el ácido clavulánico eh, es un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, le da un aspecto, es un antianaerobio. Entonces, cuando tú asocias la amoxicilina con el ácido clavulánico, tiene más potencia que la amoxicilina sola. Y es el tratamiento gol estándar para el mordedura canina, ¿no? Entonces ahí se le brinda 40 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Y eso le vas a dar ante un cuadro de mordedura canina, que es lo más común, ¿no? Y también notar que también hay mordedura por murciélagos, etcétera, ¿no? Que son más complejos, ¿no? Generalmente a los murciélagos también les suele dar rabia, ¿no? Pero eso más que nada pasa en el campo, más que nada pasa a nivel en áreas, ¿no? Más se podría decir ceja de selva, donde hay bastantes murciélagos y puede tener casos de rabia. Y estos cuando tienen rabia, estos murciélagos, pues pican al ganado, es más, pueden morder a los humanos. Y una picadura por un murciélago con rabia, olvídate, ya no la cuentas, sí es mortal. A diferencia, pues, de un perro, ¿no? Pero igual, después de que el perro te haya mordido, el perro tiene que estar en observación por más o menos 10 días. Y se debe, aparte de tomar tu amoxicilina clavulánico, tu vacuna antirrábica, igual, y tienes que estar en supervisión. Bueno, cuando vemos de abulsión dental, eso ya, ¿no? De todas maneras, los niños cuando están jugando, se van al columpio, están en sus juegos, y eso hay muchos niños que se caen de ciertas alturas, se cortan la cabeza, hay cortes a nivel de piel, y pueden caerse hasta de boca, ¿no? Entonces, al caerse y golpearse la boquita, generalmente hay muchos dientecitos que se lesionan, eh, y van a venir con dolor, con sangrado, en ese momento pues va a depender, ¿no? Generalmente se tiene que llamar al odontólogo para que pueda realizar la maniobra, ¿no? Si es extracción, ¿no? Va a depender. Si es una lesión, una sutura, pues el médico lo va a realizar, ¿no? Pero si es algún tipo de desplazamiento, fractura de un diente, ¿no? Estabilizamos, le ponemos medicamentos para el dolor, ¿no? Un diclofenaco, eh, un desinflamante, podemos poner dexametasona, podemos brindar antibióticos como protector,
pero todo lo que es ya la parte de retirar, implantar y todo ello, el tratamiento ya de fondo lo tiene que realizar el odontólogo, ¿no? Pero por lo pronto tienes que, si hay cortes, suturar, si hay dolor, tienes que calmar el dolor, si hay sangrado, tienes que remitirlo. El manejo definitivo y final lo tiene que hacer el odontólogo. Quemaduras, eso estamos expuestos a siempre, va a haber en edad pediátrica sobre todo, ¿no? Los niños están jugando, son intrépidos, a veces les se queman con el agua hirviendo de las ollas de las mamás, ¿no? Están jugando o ellos mismos ven ahí por lo mismo de la edad, ¿no? Entonces van a haber quemaduras de diversos grados. Para eso se utiliza la regla de los 9 de Wallace, ¿no? Donde vemos vemos el porcentaje de quemadura, ¿no? Donde ven si bien lo han hecho, lo han revisado en algún momento, vemos, ¿no? Que el miembro superior por completo vale un 9%. El miembro superior derecho, izquierdo, 9% cada uno. El miembro inferior izquierdo, derecho, vale 18%. El miembro inferior, tanto izquierdo como derecho, cada uno 18%. Lo que es el abdomen, también, sea anterior y posterior, ¿no? Un 18%. El tórax, sea anterior y posterior, todo el tórax, 18%. La cabeza vale un 9% y los genitales valen un 1%. Hacen un total, si sumas, sale el 100%. Y dependiendo del grado de quemadura, se va a utilizar diversos tipos de esquema o de tratamiento, ¿no? Puedes utilizar la regla de Parkland, la regla de Brook, y cada uno tiene su medida, ¿no? Por ejemplo, la regla de Parkland te indica, ¿no? Se utiliza 4 por el peso del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada. ¿Cómo calculas el porcentaje de superficie corporal quemada? Como les decía, con la regla de los 9 de Wallace. Y suponiendo que el paciente pesa 20 kilos, 4, que es el factor, por 20 por el porcentaje de superficie corporal quemada, pues un 15%, ¿no? El producto de eso, 4 por 20, 80 por 15, 90, ya. Más o menos, entonces, estamos diciendo que tengo mi paciente que 4 por 20 por 15 más o menos sale 1200 mililitros que yo tengo que rehidratar a mi paciente, de los cuales en las primeras 8 horas yo le paso la mitad, que sería 600. Y el resto le paso la primera mitad le paso en 8 horas y el resto le paso en el resto de las 24 horas. Ahora, pero va a depender, ¿no? O sea, de cómo tú tienes. Ahora hay quemaduras y quemaduras. Hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y tercer grado. Generalmente las quemaduras de primer grado, pues son las quemaduras solares. Hay gente que le gusta broncearse, se va a la playa, etcétera, y en la noche se ponen su tomate, su lechuga, su pepinillo, hacen su ensalada en su espalda, y al siguiente día, pues, o en el transcurso de los días va mejorando, ¿no? Las quemaduras de segundo grado generalmente hay superficial y profunda, van a llegar hasta la dermis. Y si es generalmente superficial, encontramos lo que son las ampollas o flectemas. Ojo, las ampollas, o flectemas técnicamente, no se revientan, porque eso te va a ocasionar dolor y también te puede conllevar a generarte infecciones. Entonces no se va a quemar, no se revienta. Tenemos las quemaduras de tercer grado, donde son quemaduras ya, quemaduras eléctricas, quemaduras donde sobrepasa la dermis, hipodermis, ¿no? Epidermis, dermis, hipodermis, incluso llega al hueso y se logra hasta extravasar todo, ¿no? Realmente, o sea, es una quemadura que uno te lleva a la muerte en minutos, en segundos, ¿no? Porque te deshidrata, el 60% del cuerpo humano es líquido y eso automáticamente, pues al ingresar una descarga eléctrica fuerte, pues se evapora el líquido. ¿Qué te queda sin líquido? Si por el corazón en promedio, ¿no? Circulan 5 litros de sangre y la parte líquida se va, ¿qué va a circular por el corazón? El paciente muere por un paro cardiorrespiratorio, pues un shock hipovolémico, el paciente automáticamente pierde la vida.
¿no? Entonces vamos a ver cuando ahora va a haber pues niños graves, sobre todo por accidentes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces, siempre aplicar el ABC, ¿no? Si digamos pacientes tequeados, accidente de tránsito, siempre pues analizo, ¿no? La vía aérea, ¿no? Cómo va, si el paciente, pues, cómo está las piezas dentales. Hay muchas ocasiones donde también hay destrucción del macizo facial, hay destrucción de la mandíbula y el paciente, pues, no puede respirar, entonces ahí se obtendrá por hacer una traqueostomía, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Hay niños que también van a estar acompañando en un viaje, van a estar acompañando a los papás, ¿no? En una moto, en un automóvil, y también, pues el niño no está exento de sufrir los mismos traumatismos o fracturas o golpes que el papá, ¿no? Y es por eso que estamos, uno, analizamos la vía aérea, luego vemos la ventilación, cómo va, y para eso normalmente utilizamos el lambú, o también llamado bolsa, válvula, mascarilla, y vamos analizando, ¿no? Luego al paciente siempre se tiene que canalizar, ¿no? Ver si, dependiendo si es un accidente, pues de gran magnitud, un accidente automovilístico, donde el niño iba de copiloto o en alguna parte y pues el impacto ha sido brusco, tengo que buscar, ¿no? Canalizar bien las vías aéreas, vía circulatoria, ¿no? Muchas veces va a depender si es tan grave el accidente o la lesión, pues vas a utilizar hasta dos vías. Una vía lo utilizarás para hidratación y el otro lo utilizarás para medicación, ¿no? Y eso es en cuanto a lo que es una revisión rápida de las emergencias pediátricas, ¿no? En realidad es amplio. Ahorita voy a pasar a compartir el tema de ahora lo que es emergencias neonatales. Es, es muy bonito, a la vez también es amplio, ¿no? Tendrías que desarrollar tema por tema y se hace pues interesante todo esto. Ya, ahora vamos a compartir la pantalla mm, ya, las urgencias o emergencias neonatales. Cuando nosotros decimos neonato, neonato eh, es el paciente que llega a considerarlo hasta los 28 días de vida, ¿no? Pasado los 28 días de vida del recién nacido, se le podría decir recién nacido o neonato, lo consideramos hasta los 28 días de vida. Desde ahí ya cambia la terminología, ¿no? Como podemos apreciar, es un tanto, un poco más delicado y sobre todo cuando es patologías neonatales, vamos a tener que ver que son más, como ya lo vamos a ir desarrollando, sus complicaciones son más que nada quirúrgicas, más que fisiológicas, más que, digamos, patologías comunes, como lo hemos visto a nivel de pediatría, ¿no? A nivel de pediatría que hemos hecho, para hacer un corolario de todo eso, hemos visto que el paciente generalmente lo típico viene por fiebre. Para eso utilizaremos el paracetamol, ibuprofeno o el metamizol. ¿Va a estar asociado a infecciones? Sí, infecciones clásicas como un resfrío común, va a estar asociado pues a diarreas, va a estar asociado a bronquiolitis, a croup, a patologías respiratorias, patologías gástricas, anafilaxias, quemaduras, ¿no? Y un montón de cosas que el paciente es cotidiano, ¿no? Tanto también como los adultos. En cambio, en neonatos es un tanto más diferente. En neonatos son patologías más que nada ya congénitas que el paciente ha ido teniendo y sus patologías
y sus urgencias van a ser más asociadas al ámbito quirúrgico. A ver, vamos a desarrollar esto. Generalmente, pues los niños, los recién nacidos, el metabolismo es alto, porque incluso la frecuencia respiratoria en ellos es para considerarlos como neumonía, ¿no? Yo les mencionaba hace un rato, ¿cómo defino, cómo catalogo neumonía? El paciente debe tener fiebre, debe tener una frecuencia respiratoria aumentada, alta. El paciente puede tener ruidos respiratorios, puede ser crepitantes, puede tener un soplo tubárico. Le tomo la placa de rayos X, corroboramos, le tomo somograma, el paciente va a salir elevado en leucocitosis, hasta con desviación izquierda, el mal estado general. Sin embargo, la frecuencia respiratoria pues va a variar, ¿no? Porque en un paciente adulto la frecuencia respiratoria, pues imagínate, va de 16 a 20, ¿no? Pero tú, un paciente con una frecuencia respiratoria más de 20, pues ya te haces pensar en otras cosas. Lo mismo un neonato, la frecuencia respiratoria puede llegar a ser, es normal que esté en 60, pero si tú un neonato, tú detectas una frecuencia respiratoria, no sé, más de 60, o sea, 70, 80, algo están dando mal ahí. Encima le encuentras con fiebre, algo está mal ahí. Escuchas en su pulmoncito algo raro, corroboras con tus exámenes de laboratorio y estás sospechando, ¿no? En una neumonía. Y así, ¿no? Conforme va pasando la edad, ¿no? Hasta los 5 años, la frecuencia respiratoria, pues, tiene que ser desde los 2 hasta los 5 años, una frecuencia respiratoria más de 40. Y luego cuando el niño lleva siendo cada vez más grande, más de 6 años, ya su frecuencia respiratoria es igual que la de un adulto, ¿no? Más de 20, entonces ya vas, pero va yendo en función a cada grupo etario. Mm, Asimismo, como les mencioné, la frecuencia cardíaca y respiratoria es mucho más alta que un paciente adulto. ¿Por qué? Porque también pasa un proceso de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿no? Que no es lo mismo. Generalmente un paciente cuando es un feto, cuando está en etapa intrauterina, su pulmoncito está lleno de líquido y cuando sale a la vida extrauterina, el paciente va a pasar por una serie, por un, va a pasar por una serie de etapas, ¿no? Dentro de las cuales hay expulsión del líquido pulmonar, como por ejemplo, uno es la compresión del tórax, donde el líquido pulmonar va a salir en cierto modo, y también se activan los canales de sodio-potasio, que son muy bonitos, ¿no? Y el pulmoncito, para que salga al medio ambiente, para que me entiendan, ¿no? Más o menos qué tan bonito es, como el pulmón de lo que estaba en la vida intrauterina llena de líquido, cuando ya él nace, si se vuelve un neonato, el líquido que había en el pulmón, por diversos mecanismos, el líquido tiene que salir para ingresar el aire. Y cuando ya ingresa el aire, es porque, uno, el mecanismo al nacer se comprime lo que es el tórax y bota una partecita por la boquita, y también los mecanismos de reabsorción. Y el bebé empieza a respirar aire puro. Y se hace tan bonito que en un inicio, como se va adaptando a la vida extrauterina, a la vida, ¿no? Diferente, la frecuencia respiratoria es más rápida, es más acelerada. El ritmo cardíaco también es acelerado porque pasa de una circulación en paralelo a una circulación continua. Y se cierran los shunts que hay dentro del corazoncito, se va cerrando cada estructura y es un proceso totalmente diferente, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Asimismo, la temperatura corporal, adentro está pues el líquido amniótico cuando está en su bolsa, está caliente. No actúa el hipotálamo, no actúan diversos organismos, diversos sistemas, pero cuando sale, para la termorregulación, el hipotálamo empieza a funcionar, empiezan a funcionar, digamos, los diversos órganos que regulan y que han almacenado grasa y se convierten en energía. Y asimismo la función renal también, ¿no? Porque ahí empieza a producir orina. Entonces, dando ese preámbulo de cómo es una vida intrauterina, una vida extrauterina, de qué cosas tienen que pasar, ingresamos a lo que son las emergencias neonatales, ¿no?
Entonces, como les mencioné, son más quirúrgicas, son más congénitas, porque a nivel neonatal encontraremos que hay la presencia de una atresia esofágica y también la presencia de una fístula traqueosofágica, ¿no? La atresia de esófago, por lo general, va a permitir que el niño, la mamá va a venir a la emergencia y te va a decir, no, ¿por qué mi bebé, o sea, al darle su alimentación o la leche, no puede pasar, lo bota todo, lo vomita? Es porque, o sea, el esófago, la región del esófago se está, pues, ¿no? Está contraída a cierta zona y no está permitiendo pasar. Hay fístulas traqueosofágicas que lo detectarías por medio de rayos X, ¿no? O que nos permite, está alterado, ¿no? La comunicación. Defectos en la pared a nivel, tenemos el onfalocele y la gastroquisis, ¿no? Que generalmente esto pasa cuando el bebé nace con el intestino fuera. Generalmente el onfalocele es cuando sale con el intestino fuera, se va a la región, a la parte derecha del abdomen y está cubierto por una membrana. Ahí se llama onfalocele, pero si no está cubierto por una membrana, es gastrosquisis. Encontramos hernias diafragmáticas y el enterocolitis necrotizante. ¿Qué entendemos por enterocolitis necrotizante? Es cuando el bebé tiene una perforación intestinal, ¿no? Donde hay un sangrado en las heces, ¿no? Hay un sangrado a nivel rectal, va a perder sangrecita. Analizamos acá lo que es la atresia esofágica y generalmente esto se presenta entre 1 en 2.500 a 4.000 partos. Mira, ve, tendrías que ser tan piña. Se presenta un caso por cada 2.500 a 4.000 partos. Generalmente el 25 a 30% va asociado a anomalías cardíacas, se asocia, el 20% está asociado a prematuridad. Hay una asociación de Bacter, que es, ¿no? Acá las siglas de las alteraciones, ¿no? De las patologías, la atresia esofágica, entre otros. El diagnóstico puede ser antes del nacimiento o después del nacimiento incluso. Ahí vemos, ¿no? La clasificación de la atresia esofágica, ¿no? Incluso vamos viendo, ¿no? Sobre todo más frecuente es esta acá, la distal, la C. Vemos, ¿no? Cómo el esófago se va atreciendo, incluso van a ser fístulas, ¿ve? Son alteraciones, pero estas alteraciones ya son más congénitas. Esas alteraciones tú no le vas a diagnosticar, digamos, o sea, ya vienen casi formadas desde la vida intrauterina, ¿no? ¿Ve? Vemos acá cómo se va formando incluso fístulas, se van haciendo alteraciones, ¿no? A nivel de la placa de rayos X. Como una manera casera de diagnosticar una atresia esofágica cuando tú intentas colocar una sonda pequeñísima y se va a hacer un acodamiento y te va a retornar, ¿no? ¿Cómo reparas una fístula traqueosofágica? Estamos también hablando de la fístula, ¿no? Se va a hacer una operación y donde vas a cerrar eso, ¿no? Y vas a restaurar el tránsito correcto. Reparas, ¿no? Mira, vemos cómo acá en un inicio prácticamente se está cortando con un bisturí y finalmente se quita esta parte y canaliza y se vuelve el tránsito correcto. De parte de la parte anestésica, lo intubas, lo ventilas, la distancia entre el tubo endotraqueal, ¿no? Tienes que ver y mucha comunicación. Esta es la revista de la cual se ha ido sacando. La sobrevida del paciente que es operado por una fístula traqueosofágica alcanza el 100% de pacientes, ¿no? Con atresia esofágica o con fístula traqueosofágica distal, ¿no? Son libres de malformaciones asociadas y no hay dependencia ventilatoria. También encontramos la famosa hernia diafragmática congénita, o también llamada las hernias de Bogdalich. Las más comunes son las de Bogdalich, que son las posterolaterales, ¿no? Es la más común, la posterolateral. ¿Cómo un personal de salud, cómo un médico diagnosticaría este tipo de hernias? Es cuando, por ejemplo, o el personal de salud, cual sea digamos, el grado o cargo que tenga, ¿no? O la carrera. Generalmente cuando tú tomas una placa de rayos X o cuando tú auscultas, ¿qué es lo clásico? Cuando tú auscultas pulmones, ¿qué debes escuchar? Aire. El pasaje del ruido respiratorios, crépitos, sibilantes, no sé, el murmullo vesicular que debe pasar normal.
pero tú no deberías escuchar ruidos hidroaéreos a nivel de los pulmones. Eso no podría pasar. Pero ¿qué pasa cuando tienes una hernia diafragmática? En ese caso sí se da. Porque el intestino va a subir por la hernia. Como el intestino, pues son tantos, son metros, ¿no? Que tenemos de cada intestino delgado, intestino grueso, son largos, y buscan por esta hernia, ascienden, pasan el diafragma y están a nivel llegan a la parte inferior de los pulmones, dependiendo, ¿no? Generalmente están así, y tú al escucharle, al escucharle, estás escuchando, deberías escuchar un ruido hidroaéreo y escuchas, deberías escuchar un ruido respiratorio, no sé, un rumbo vesicular normal, el pasaje del aire normal, pero te encuentras con, oh, sorpresa, que hace un ruido hidroaéreo a la altura de los pulmones. Entonces ahí tú dices, no, no, es probable que el intestino haya subido por una hernia diafragmática. ¿Cuál es la más común? La posterolateral. Posterolateral, sobre todo izquierda. ¿Quién es? Una hernia de Boxdalech. Hay hernias de Morgagni, hay diversos tipos de hernias, ¿no? Y pues con una placa de rayos X podrías diagnosticar. Y pues esta corrección netamente es quirúrgica, ¿no? Es quirúrgica. Vemos un pulmón normal, un diafragma normal como es en paracaídas, pero sin embargo cuando tú te vas a la imagen derecha, vas a notar, a diferencia de los otros dos pulmones, que el pulmón, claro, si lo vemos al revés sería el pulmón derecho, el pulmón izquierdo de la tercera figura se encuentra disminuido en tamaño, a diferencia de las otras dos. Y se ve la presencia de asa intestinal que está ascendiendo. Y esto pues indicativo y sugestivo de que están pasando por una hernia diafragmática. Se asocia, pues, ¿a qué se asocia? Hipoplasia pulmonar, ¿a qué te predispone una hipertensión pulmonar, anomalías congénitas, a una morbimortalidad del más es alta, ¿no? Del 50%. ¿Qué haces a nivel
Me va a disculpar, estaba ahí, tuve un percance con la máquina. Un segundo, ahorita, un segundo. Ya. Bueno, seguíamos, estábamos, bueno, mencionando, mm, mencionaba el tema nos quedamos en hernia diafragmática congénita, ¿no? Estábamos hablando de las hernias, cómo diagnosticábamos, cómo podíamos apreciar, ¿no? La más común hablábamos de la hernia de Bogdanovich. Eh, Generalmente este tipo ya de procedimientos o tratamientos, generalmente ya lo ve cirujano pediatra, ¿no? Hay como especialidad, hay cirugía pediátrica, se encargan de reparar este tipo de patologías, ¿no? Que por cierto, son emergencias, definitivamente, son emergencias neonatales. Se van a diagnosticar, pero eso tiene que ser derivado ya al cirujano pediatra, ¿no? Porque tú no vas a ser un médico general, no va a resolver esta patología. No lo va a hacer, lo tiene que hacer un cirujano pediatra que tiene que uy, y es doloroso y triste, ¿no? Porque pues ver un paciente adulto que se ha sometido a una cirugía grande, pues es esperable, ¿no? Que pueda resolverse. Pero ver un niño, un neonato, aguantar, muchos niños no aguantan. Es por eso que, como se mencionaba, la sobrevida de este tipo de pacientes es del 50%, ¿no? La morbilidad y mortalidad en este tipo de hernias diafragmáticas congénitas llega a un 50%, ¿no? También vamos a encontrar dentro de las patologías, las urgencias y emergencias pediátricas, encontramos también lo que les mencionaba, ¿no? Defectos de la pared abdominal, dentro de los cuales los más comunes y los más clásicos son la gastroquisis y el onfalocele, ¿no? Son dos patologías muy comunes que le vamos a ir desarrollando. Y su diferencia es simple, ¿no? El onfalocele es cuando los intestinos salen pero están cubiertos por membranas. El onfalocele y la gastroquisis no. Ya lo vamos a ir viendo. Ahí se puede apreciar, ¿ve? Cuando hay un defecto por la pared abdominal, donde hay una salida del intestino, ¿no? El intestino protruye a través de un defecto de la pared abdominal, pero si se dan cuenta, el intestino está solo, no está cubierto por membranas. Esta emergencia lo vas a resolver en una emergencia convencional, el médico, la enfermera, el técnico, no sé, el personal que esté dentro de esa emergencia, ¿lo va a resolver ahí? No, definitivamente, o sea, claro, puede brindar medicación, algún tipo de alcance, antibióticos quizás, hacer el cuidado, la profilaxis respectiva, pero va a ser hospitalizado y derivado al área de cirugía pediátrica, que lo van a tener que se le pone en la bolsa de Bogotá, son otro tipo de manejos, ¿no? Qué se hace? Se pone en la bolsa de Bogotá, el niño tiene que ingresar a UCI, a UCI neonatal, a evaluarse, ¿no? Este diagnóstico generalmente se realiza de manera prenatal, una buena ecografía por parte de los ginecólogos en la tercera quizás puede ser diagnosticado. Generalmente se va a presentar uno de cada 15.000 neonatos. ¿Ve? Tendrías que ser tan piña, uno de cada 15.000 neonatos presenta esta patología. No se asocia a otro tipo de anomalías. A diferencia del onfalocele, que también igual tiene diagnóstico prenatal, el onfalocele es más común, ¿no? Se presenta en cada uno de cada 6.000 neonatos o cada 1.000 recién nacidos. Tiene alta incidencia de otras anomalías y se asocia con prematuridad. Esto es el enfalocele, como les mencionaba. Ahí está el abdomen del neonato, ha salido el intestino, pero está cubierto por membranas, ¿no? Y entonces ahí vemos dos gastroquisis, igual, los dos. Hay un defecto del abdomen, sale el intestino, y si no está cubierto por membranas, gastroquisis. Está cubierto por membranas, onfalocele. Ambos, ¿qué tratamiento requieren? Tratamiento por cirugía pediátrica y neonatólogo, ¿no? Los neonatólogos se encargan de manejar, de ver este tipo de patologías y es un manejo muy adecuado, totalmente distinto, porque tú tienes que valorar la hidratación, el peso, brindar antibióticos,
brindar un balance hidroelectrolítico de las pérdidas insensibles, o sea, todo un esquema terapéutico bien minucioso. Finalmente pasará al cirujano pediatra, hará las correcciones respectivas y con suerte y con mucha pericia, pues pueden revertir y mejorar, ¿no? Como acá se menciona, ¿no? A nivel anestésico, ¿qué se debe hacer? Hay que prevenir la pérdida de líquidos y hay que evitar la reducción de la temperatura. Antes del preoperatorio, hay que descartar que tenga otras anomalías. Debemos corregir balances y desequilibrios hidroelectrolíticos. Hay que generar un aumento de la presión intraabdominal en cirugía cuando hay un cierre primario versus un cierre por pasos, ¿no? Otra patología, otra emergencia neonatal es la enterocolitis necrotizante, la que les estaba mencionando, ¿no? Generalmente, ¿cómo se presenta? ¿Por qué se presenta la enterocolitis necrotizante? Es por una hipoperfusión intestinal. O sea, hay una perfusión baja, ¿no? A nivel de flujo sanguíneo, de paso de fluidos, va asociado con prematuridad. Generalmente hay cirugías en sepsis, ¿no? Que son refractarias, o estas, como les mencioné en un primer momento, ¿no? Cuando daba el preámbulo, se da por una perforación intestinal. ¿Cómo vemos? Y también se pueden presentar en neonatos críticos, con cuadros de hipotensión, el niño va a tener anemia, coagulopatías, insuficiencia renal y acidosis metabólica, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos, cómo notamos que un niño o un neonato tiene su enterocolitis necrotizante? Generalmente, pues cuando hace su meconio o cuando ya hace las deposiciones, van acompañadas de rasgos sanguinolentos. Hay un dolor intenso o también sangrado por el anito, porque ha habido una perforación a nivel intestinal. ¿Por qué? Por una hipoperfusión, asociado sobre todo a una prematuridad. Generalmente la enterocolitis necrotizante lo vamos a ver en un 10% de neonatos, ¿no? Que están con bajo peso de 1500 gramos. La mortalidad oscila entre el 10 a 30% y se tiene que utilizar, ¿no? Para demás y preparación, pues ya ver, ¿no? Hay una inducción venosa, un monitoreo invasivo para realizar el procedimiento, ¿no? Debe pasar a ventilación mecánica y MUSI, ¿no? En el preoperatorio. O sea, eso ya va a depender de cómo, eso es manejo ya especializado, ¿no? Este manejo ya es neonatal, USIN, neonatal. ¿Yo qué debo hacer con este paciente? Lo evalúo y estabilizo. Sí o sí, el pediatra debe tener conocimiento de este tipo, sobre todo el neonatólogo, ¿no? El pediatra se debe inducir, hay que ver cómo va la vía aérea, qué líquidos se le va a brindar, se le va a suministrar, ¿no? El soporte preoperatorio y la analgesia. Bueno, en la evaluación preanestésica, pues que debo analizar qué edad gestacional tiene, qué eventos ha sufrido al nacimiento, la historia materna, qué patologías puede haber, ¿no? Hereditarias, el soporte ventilatorio adecuado, la hidratación y si es que existen, ¿no? Enfermedades coexistentes. Previo al manejo y todo ello debe haber una ecografía, ¿no? Gestacional, a descartar todas las patologías, ¿no? Debo pedir rayos X, ecocardiograma, ecografía cerebral, laboratorios, etcétera, todo el perfil laboratorial, ¿no? Mira, ve cómo se le coloca una vía al niño, ya está en el preoperatorio, se le brinda antibióticos, zona nasogástrica, controlar la temperatura. ¿Cómo monitorizo, no? Si se puede apreciar ahí, a nivel del dedito y la mano, ¿no? La oximetría tanto preductal y postductal, cómo va la presión venosa central, la presión invasiva, la sonda vesical, ¿no? Eso es a nivel ya de medicación, ¿no? Se le brinda opioides. Esto es ya a nivel hospitalario, ¿no? Ya a nivel de si se le da o no se le da succinilcolina, propofol, si le doy fentanilo versus remifentanilo, sevoflurano. Esto es a nivel ya de
más anestésico, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo preparo? Una evaluación preanestésica para el paciente cumpliendo todos los requisitos en la parte operatoria y en el posoperatorio. ¿Me va a aguantar? ¿Qué medicamentos usar? Más especializado. Otra emergencia que nosotros tenemos a nivel neonatal es la hipoglicemia, hipovolemia e hipotermia. Estos son casos sí, que nos podrían venir también con frecuencia. La parte anterior es más quirúrgica, pero también acá nosotros este tipo de casos también puede haber, ¿no? Es a nivel de aire y ventilación, los líquidos, el soporte postoperatorio que nosotros vamos a tener. Todo esto es a nivel de eh, cirugía ya. Mm, bueno, si nosotros hablamos en la parte de hipoglicemia, hipotermia y hipovolemia, en acá nosotros, estas son las complicaciones que justamente acá lo mencionan, pero es a nivel posoperatorio, ¿no? A nivel neonatal, nosotros vamos a tener que los neonatos son unos pacientes más delicados, ¿no? Mucho más frágiles, mucho más delicados frente a los pacientes de mayor edad. Entonces, en muchos casos se pueden venir hipoactivos, pueden venir o convulsionando. Y cuando un neonato viene hipoactivo, generalmente nosotros tendemos se le va a solicitar, ¿no? Un hemoglucotés. Vamos a ver el nivel de glucosa, el nivel de electrolitos, ¿no? Generalmente, si la glucosa está a menos de 45, ya el paciente amerita, ¿no? Utilizar dextrosita. Y sobre todo si el paciente está con una glucosa baja y el paciente está asintomático, ¿no? Se opta por utilizar incluso bolos de dextrosita. Y se va a utilizar, pues, ¿no? Dextrosa al 10%, le damos digamos, 12 C por kilo de peso, ¿no? Ahora, la hipovolemia va a responder también a que el paciente pueda realizarse cuadros de... también es normal que un niño pueda realizar un jeca, una diarrea, por un cuadro viral, generalmente, ¿no? Cuadro viral y también incluso cuadro bacteriano. Los niños, sobre todo los neonatos y los ancianos, se deshidratan rápidamente, a diferencia de los adultos de manera convencional. Su deshidratación es más pronunciada. Y la rehidratación es sumamente importantísima, ¿no? En este caso, los neonatos pues solamente están ingiriendo lo que es la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva, ¿no? Que normalmente a las mamás se les recomienda cada 3 horas debes estar lactando al bebé, pero no es así. El bebé te debe lactar a demanda. Lo que el bebé esté, digamos, realizando, lo que el bebé pueda, eh, si el bebé quiere lactar cada 2 horas, pues dale cada 2 horas, no hay problema. Aunque el bebito también incluso a veces de noche los bebés, los neonatos tienen tendencia a dormir más, ¿no? Pero, y ahí vamos a ver otra alteración, ¿no? Neonatal, otra complicación neonatal que viene a la emergencia, es la más común y la más demandante, es la ictericia neonatal. Si nosotros hablamos de ictericia neonatal, estamos hablando que los niñitos se ponen amarillos. Incluso hay hasta creencias, ¿no? Donde dicen, no, no le ponga, si es bebito, no le ponga la ropita, ¿cómo se llama? La ropa que suelen utilizar los bebés, ¿no? Que no le compres de color amarillo, porque va a generar que el bebé también no se ponga histérico y se ponga amarillo, o sea, hasta creencias tienen, no, no, no amarillo, ya. Pero esta ictericia neonatal aparentemente es algo simple, ¿no? Aparentemente, no sé si alguno de ustedes pues haya tenido un bebé, o sea, da la apariencia, pero está amarillo, bueno, está amarillo, pero ya, pues otros,
con el paso de los días volverá a su estado normal. O sea, a veces mucha gente subestima. Es más, yo antes de egresar de la universidad, pero ictericia neonatal, o sea, hasta antes de llevar pediatría. Pero ictericia neonatal, bueno, pero es que por lo mismo que tampoco, ¿no? Uno no tiene hijos todavía, entonces dices, no, pucha, ¿será tanta la importancia? Hasta que lleve el curso, hasta que vi mis propios pacientes con ictericia y los potenciales riesgos. Mira, la ictericia neonatal, ¿no? Es por una mala conjugación de la bilirrubina. En el cuerpo tenemos dos tipos de bilirrubina, bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Y estas pasan por un proceso de conjugación por la enzima UGT, urodinglucuronosiltransferasa. La bilirrubina indirecta pues, tiene que pasar a bilirrubina directa a nivel del hígado, ¿no? Entonces, pero de no pasar así, ¿no? Por múltiples causas, ¿no? Porque también habrán escuchado hablar de las incompatibilidades de grupos, incompatibilidad de factor, donde hay una hemólisis, hay destrucción de los glóbulos y hay un aumento de la bilirrubina y generalmente tienden a ser los pacientes una ictericia neonatal si es antes de las 24 primeras horas y después de las 24 primeras horas. Si es antes de las 24 primeras horas, eh, generalmente se debe a incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de factor. Si es de grupo, ¿cómo es de grupo, doctor? Digo, ya, claro, de grupo. Que la mamá sea O, ¿no? Y el bebé sea A o B, es de grupo. Y si es de factor, es que la mamá sea RH negativo y el bebé sea RH positivo. Por ende, el papá RH positivo, mamá HR negativo y el bebé sea RH positivo. Es incompatibilidad de grupo. Digo de factor y grupo. Factor es RH y grupo es O, ¿ya? Entonces, ahí es donde se da ese tipo en ese escenario. ¿Y qué pasa? Que la sangre de la mamá genera, ¿no? En el bebé, cuando está en intraútero, genera como que unos propios autoanticuerpos. Y al pasarlo al bebé hace que su cuerpo del bebito reconozca como algo extraño y empiece a destruir sus glóbulos. Empieza a destruir, ¿no? Los glóbulos rojos y genera una ictericia. Y esta ictericia, si aparece en las primeras 24 horas, es un problema, ¿no? Y ahí tienes que actuar, porque lo malo de esta ictericia es que tiene valores, ¿no? Debe ser, si la bilirrubina sube por más de 20 o 22, el paciente tiene riesgo de hacer carnícterus. ¿Y qué es el carnícterus? El carnícterus es una alteración a nivel del cerebro, ¿no? Donde el paciente se acumula y puede llegar a hacer hasta incluso cuadros de coreatetosis. ¿Qué crece coreatetosis? El niño va a tener dificultad de caminar, el niño tiene dificultad de aprendizaje y tiene complicaciones a nivel neuronal, neurológicas. Y todo simple y sencillamente por tener la ictericia, ¿no? Elevada. O sea, la bilirrubina indirecta está elevada y se ha manifestado como una ictericia a nivel de piel, que también sigue una regla de Kramer, ¿no? Donde vemos la ictericia que empieza de la cabeza, va al cuello, tórax, abdomen y puede llegar hasta la planta de los pies. Entonces, en función a cómo va subiendo, ¿no? Ahora, hay escalas y guías, ¿no? La guía NICE, ¿no? Donde vemos, ¿no? Qué procedimiento hacer. Y en estos casos, ustedes habrán escuchado la famosa fototerapia. Cuando vemos que la bilirrubina está subiendo, ¿no? Si es más de 12, más de 15, 20, ¿no? Y va subiendo, entonces, ¿qué se hace? La fototerapia, donde por un proceso de fotoisomerización, la bilirrubina indirecta pasa a ser una bilirrubina directa y esta vuelve a su estado normal. Incluso cuando la bilirrubina llega a estar por valores por encima de 22 incluso, ya se hace una exsanguíneo transfusión. Una exsanguíneo transfusión sobre todo total, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la importancia, porque a nadie le gustaría tener un hijo que tenga kernícterus, ¿no? Donde ya tenga problemas, sea secuelado. ¿Y cómo diagnosticas este tipo de cosas? Ya por anatomía patológica, cuando tu hijo se ha muerto, ¿no? Cuando sacas a nivel de patológico.
pero ya, o sea, es sugestivo por que se haya elevado los valores de bilirrubina, ¿no? Ahora, estas alteraciones incluso, no solo tú lo vas a ver en las primeras 24 horas, tú también lo puedes ver en el transcurso de los días. Hay una ictericia neonatal fisiológica que se va a producir entre el quinto y séptimo día de vida, ¿no? Entonces, el bebé eh, se pone amarillito, pero tú le tomas su examen de bilirrubina y la bilirrubina te sale en 9, en 10. Y sí, pues es una ictericia, pero es una ictericia fisiológica, ¿no? Que su pico máximo pues es en el séptimo día y al décimo día ya está bajando. Y es normal. Pero también tenemos ictericias asociadas a mala técnica de lactancia materna y también cuando no se le brinda la leche materna, ¿no? Generalmente a mala técnica cuando no se le brinda la leche materna, pues si al bebé tú no le das no se le da de lactar, se le deja dormir, ¿no? El bebé dice, no, pobrecito, déjale, el bebé está durmiendo, ya mañana cuando se levante le doy la leche. Y no, pues ¿por qué? Porque si tú le das la poca leche que el bebé ha ingerido, al pasar por la circulación enterohepática, lo poco que hay, está girando, girando, girando y la bilirrubina se empieza a elevar. Y hay poca leche, entonces el bebé hace su ictericia. Y la otra es por mala técnica de lactancia, cuando ya también al bebé le das demasiada leche, no tanto, a cada rato demasiada leche y la bilirrubina sube. Pero estas son regulables, ¿no? Son regulables y hay que cuidar, ¿no? Entonces el tratamiento para eso es la fototerapia. Fototerapia y ¿no? Para eso se le pone un foco, una servocuna con un foquito azul, se le pone sus lentes, un cobertor de ojos, pero también hay que cuidar el otro lado, que el bebé pueda sufrir quemaduras. Entonces todo debe ser monitorizado y regulado, ¿no? En un caso extremo de una ictericia, podríamos utilizar lo que es la examinotransfusión, ¿no? Donde se va retirando eh, la bilirrubina inadecuada. Sin embargo, esto ya es más invasivo. Y bueno, ya eso sería mm, todo, ¿no? Tanto, digamos, las emergencias eh, pediátricas como las emergencias neonatales, ¿no? Son muy largas, eh, pero importantes abordar, ¿no? Incidir en ciertos aspectos. El desarrollo de patología por patología es inmenso, eso no alcanzaría este tiempo, ¿no? Pero en este tiempo espero que se haya entendido y bueno, creo ya es la parte final, ¿no? Gracias por su atención. Eh, si hubiese alguna consulta, ¿no? Hay que recordar que los niños y los neonatos y el paciente pediátrico son muy frágiles. Hay que siempre cuidar el tema de su balance hídrico, las pérdidas insensibles que pueda tener. Hay que tener un balance electrolítico cuando se enferman. Hay que tener en casa, sobre todo, un termómetro, saber utilizar bien, controlar la temperatura, brindar la medicación a dosis adecuada. No hay que dar medicamentos, digamos, por dar, ¿no? A veces se utiliza así el medicamento brindado y le corresponde utilizar 10 mililitros, 8 mililitros de paracetamol y tú le das 5. No estás dando la dosis correcta, o sea, tienes que completar. Y, y mucha gente a veces se da bien la indicación, pero las mamás a veces no cumplen, no. No, el doctor me ha dicho que le dé cada 4 horas. Es mucho, mucho, ¿no? ¿Cómo? Ya yo le daré cada 8 horas o ya, ¿no? O al día 2 veces. Y sin embargo, si no le estás dando la dosis adecuada en el tiempo adecuado, ¿cómo quieres que tu bebé mejore? Entonces, las indicaciones y las prescripciones deben ser adecuadas, indicadas y acatadas, ¿no? Bueno, creo, no habiendo consultas, eso sería todo por el día de hoy, esperando que quizás haya sido del agrado de ustedes y pasaría a retirarme, ¿no? Creo que ya o alguna consulta antes ya de retirarme. Ya estamos con la hora, nos hemos pasado de la hora. Bueno,
Gracias, y de todas maneras, material se les va a pasar y a repasar, ¿no? Que es grande, es amplio este tema. Sí, Maricelo, bueno, esperemos que haya sido claro, es amplio, demasiado amplio, pero bonito, es bonito. Esperemos tener otro tipo de capacitaciones. Es muy bonito este tema. Bueno, gracias, yo paso a retirarme. Muchísimas gracias.